se meten. ¿Y a dónde se van? Al espacio intersticial. Y en ese momento se genera un gradiente de concentración entre dónde y dónde, entre el espacio intersticial y el plasma y el capilar, ¿no es cierto? Entonces, en este punto de acá, si bien es cierto, yo acá tengo mayor concentración, mayor osmolaridad que en el interior de la célula, pero no tengo mayor concentración que en el interior del capilar. Entonces, el agua se mete, ¿de acuerdo? Al capilar, y así absorbemos nosotros el agua. Ahora, esto es en el túbulo contorneado proximal. Si nosotros vemos, acá tenemos túbulo contorneado proximal, esto es asa de Henle, túbulo contorneado distal, y de ahí tuviéramos el túbulo colector, ¿no es cierto? Y decíamos en la clase que tenemos que estar súper pilas en esto porque en cada parte de la nefrona se producen cosas diferentes. Ahorita nosotros vamos a hablar acerca del sistema multiplicador contracorriente. Suena feo, suena difícil, pero no lo es. ¿Qué es esto del sistema multiplicador contracorriente? El asa de Henle tiene dos porciones, ¿no es cierto? La descendente y la ascendente. ¿En dónde sucede esto del sistema multiplicador contracorriente? Sucede en la porción ascendente del asa de Henle. En la ascendente del asa de Henle. Y el asa de Henle, tanto la descendente como la ascendente, tiene dos porciones. Una porción delgada y una porción gruesa, ¿no es cierto? Nosotros nos vamos a enfocar específicamente en este momento, para hablar del sistema multiplicador contracorriente, en la porción gruesa de la rama ascendente del asa de Henle. Ahí nos vamos a ubicar, o sea, aquí nos vamos a quedar, ¿de acuerdo? El asa de Henle lo que hace es conducir el ultrafiltrado desde el túbulo contorneado proximal, lo baja y sigue ascendiendo hasta llegar ¿a dónde? Al túbulo colector, ¿verdad? Entonces, el cloruro de sodio que nosotros ya vimos acá es continuamente sacado en el túbulo contorneado proximal, es continuamente sacado del ultrafiltrado, pasa a la célula y de la célula pasa al intersticio y ahí se queda y ahí se forma como cloruro de sodio, ¿no es cierto? Ahora, este cloruro de sodio, lo que acabamos de mencionar, ocurre en el túbulo contorneado proximal. En la porción gruesa de la rama ascendente del asa de Henle pasa algo parecido. No es totalmente igual, es algo parecido entre comillas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede acá? Vamos a ver. Este es el dibujo del epitelio del túbulo contorneado proximal. Este que tenemos acá, en cambio, es un gráfico del epitelio de la porción gruesa de la rama ascendente del asa de Henle. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Miren, el movimiento del sodio en esta porción, inicialmente desde la luz tubular hacia el interior de la célula, se lo realiza por difusión simple. Por difusión simple. ¿Se acuerdan que dijimos que en el túbulo contorneado proximal la difusión simple, si bien es cierto, sucede, pero no es tan fácil como sucede? ¿De acuerdo? El proceso de interiorizar el sodio, valga la redundancia, al interior de la célula, se da gracias ¿a quién? A las bombas. Si no existieran las bombas, por más concentración alta de sodio que tengamos acá, por simple difusión al interior de la célula no pasaría. Como se genera el gradiente de concentración gracias a las bombas, ahí sí la difusión lo mete al sodio. Pero es un poco dificultoso, porque si no tuviéramos bombas simplemente no funcionaría. En la porción gruesa de la rama ascendente del asa de Henle, en cambio aquí la difusión sí es más fácil. No tiene tanto problema la difusión simple. Por lo tanto, ¿en dónde yo tengo más concentración de sodio? ¿En la luz tubular, o sea, por donde está pasando el ultrafiltrado, o en el interior de la célula, en este epitelio? O en forma general en lo de todos los epitelios de la célula. En la luz. Entonces, difusión simple va de mayor concentración a menor concentración. Como yo aquí no tengo tanta dificultad para poder producir la difusión simple como si lo tenía en el túbulo contorneado proximal, el sodio, ¡pum!, entra. Solito entra, ¿de acuerdo? No solito, perdón. Por su propia cuenta entra. Pero no entra solo, entra acompañado de 2 cloros y de 1 potasio. Entra acompañado de 2 cloros y de 1 potasio. No entra solo él. Él entra con 2 cloros y con 2 potasios. Y al igual que en el túbulo contorneado proximal, nosotros tenemos bombas sodio-potasio ATPasa en las membranas vasolaterales.
en las membranas vasolaterales, o sea, en la basal y en la lateral. ¿Y qué hacen estas bombas sodio-potasio ATPase? Sacan el sodio ¿de dónde? Del interior de la célula, del interior del epitelio, del citoplasma del epitelio, lo sacan. Sodio que ingresó, ¿por qué mecanismo? Por mecanismo de difusión simple, acompañado de 2 cloros y de un potasio. Lo sacan. Como las bombas son, te doy algo a cambio de algo, sacan el sodio y ¿qué meten? Potasio, por eso es sodio, potasio. Sacan el sodio y meten potasio. Ahora, ¿se acuerdan que aquí entró el sodio? Sí, ¿no es cierto? Entró el sodio y entró acompañado ¿de quién? De 2 cloros y de un potasio. Y por las bombas sodio-potasio ATPasa también estoy metiendo potasio al interior de la célula. Entonces, en este punto, ¿en dónde tengo más potasio yo? ¿En el interior de la célula, en el citoplasma del epitelio o en el exterior en la luz tubular? En el interior de la célula, o sea, en el citoplasma del epitelio. Por lo tanto, por difusión simple, que es de mayor concentración a menor concentración, el potasio ¡pum!, se vuelve a salir. ¿De acuerdo? Nuevamente repetimos. Esto es lo que sucede en la porción gruesa de la rama ascendente del asa de Henle. Algo parecido a lo del túbulo contorneado, pero con unas diferencias chiquitas. ¿Qué es lo que sucede acá? Aquí el sodio ingresa solito, por difusión simple, ¡pum!, ingresa. No tiene que esperar que las bombas saquen el sodio. En el contorneado proximal, sí, teníamos que esperar que las bombas saquen el sodio para generar el gradiente de concentración y ahí se mete el sodio, ¿no es cierto? En este caso no, aquí no. Aquí el sodio entra solito, sin que nadie le diga nada. Entra solito y entra con 2 cloros y con un potasio. Las bombas también actúan sacando el sodio del interior de la célula hacia el intersticio y como es bomba sodio-potasio ATPasa, saca sodio, mete potasio. En un paso inicial ya entró potasio, entró una molécula de potasio, ¿no es cierto? Un ion potasio. En este caso, por acción de las bombas, también estoy metiendo potasio. Genero mayor concentración, veamos, no, vamos a darle corte. Genero mayor concentración de potasio en el interior de la célula y por gradiente de concentración, por difusión simple, ese potasio ¡pum!, se vuelve a salir. ¿Y se vuelve a salir a dónde? A la luz tubular. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasaba con el cloro? Porque vimos nosotros acá que dijimos que el sodio entra, ¿no es cierto? Y entra acompañado de 2 cloros. Pero el cloro le va siguiendo al sodio, porque ya lo dijimos, el cloro está enamorado del sodio. A donde va el sodio, va el cloro, ¿sí? Así como más o menos ustedes, así con su novio o novia, así, ¿a dónde va? Voy. Compañero de paradero, compañero de paradero. Después cuando sean más grandes se dan cuenta que es el peor error hacer eso. Pero bueno, tienen que ir solitos, cada uno con uno. Bueno, entonces, como le sigue el sodio, el cloro le sigue al sodio, el sodio no se queda en el interior de la célula. ¿El sodio a dónde va? Al intersticio. Entonces el cloro pues también le va siguiendo. ¿Y le va siguiendo a dónde? Al intersticio. ¿Y en el intersticio qué forman? Cloruro de sodio. ¿Y el cloruro de sodio qué atrae? Agua, ¿no es cierto? Entonces, tenemos aquí nosotros nuevamente el gráfico del asa de Henle. Lo que estamos describiendo ahorita está ocurriendo aquí, no acá, acá ya lo describimos. Está ocurriendo acá. Entonces, el sodio sale al intersticio por ambos lados, ¿no? Porque el epitelio es de lado y lado. Sale al intersticio, se acumula cloruro de sodio acá, ¿no es cierto? Y como yo genero mucho cloruro de sodio, mucha sal en el intersticio, el agua que ya se absorbió acá, pero que sigue pasando por acá, llega hasta acá y ¿qué le va a pasar al agua? Se va a absorber, ¿no es cierto? Por ósmosis, porque en este caso, como yo estoy sacando tanto cloruro de sodio del interior del túbulo, desde la luz tubular al intersticio, el cloruro de sodio, la sal se me acumula en el intersticio y el agua tiene que salir, ¿no es cierto? Por ósmosis. Facilito. Pero insisto lo que dijimos alguna vez, no, la clase anterior. Si así fuera de fácil la medicina, nada tuviera sentido, ¿no es cierto? La función de nosotros es complicarles la vida a los estudiantes de medicina. Entonces no sucede esto. Aquí no sucede la ósmosis. No se da el proceso de ósmosis. Aquí no se da ósmosis.
El proceso de que saca el sodio, cloruro de sodio, se llena de cloruro de sodio en el intersticio, sí, eso sí. Pero el agua quiere salir. ¿Qué es la madre señora? El epitelio no le deja salir el epitelio al agua. ¿Por qué? Porque el epitelio de la porción gruesa de la rama ascendente de la sala de Henle es impermeable al agua. Es impermeable al agua. Por eso dijimos, acuérdense y vayan organizando su cabecita porque cada parte tiene su particularidad. La porción gruesa de la rama ascendente del asa de Henle es impermeable al agua. ¿De acuerdo? O sea, el tubo contorneado proximal y la rama gruesa son exactamente lo mismo, solo que una no bota agua y ¿Cómo lo bota? Utilicemos los términos de perdón, no se por la equilibrabilidad del epitelio. ¿Y qué más? Y la otra necesita la ayuda de la bomba. Las bombas funcionan igualito. Sí, pero hay que esperar. O sea, pero las bombas funcionan igual. El epitelio es el que no es tan permeable. Este epitelio de aquí no es tan permeable el epitelio del túbulo contorneado proximal no es tan permeable para poder realizar la difusión simple del sodio. En el túbulo contorneado proximal, el epitelio tiene que esperar que la bomba saque al sodio para generar el gradiente de concentración y el sodio puede entrar. En este caso de acá, no es necesario que actúe primero la bomba. Solito el sodio, ¡pum!, entra. ¿Sí? Entonces, de esas dos diferencias. ¿Ok? Entonces, túbulo contorneado proximal es no tan permeable a los solutos y al sodio. Rama ascendente del asa de Henle, porción gruesa, es impermeable al agua. Y ya se me acuerdan de estas diferencias, pues más adelante hay dos diferencias más de otras cosas. ¿Y dónde se absorbe? En los dos. Es permeable, a ver, ¿cuál será el esa término parte adecuado para utilizarlo? Por lo que es. No digamos semipermeable, sino que ya, ese es un término adecuado. Tiene una baja permeabilidad a los solutos. Pero al final tiene permeabilidad. Pero es una baja permeabilidad. En cambio, este tiene una permeabilidad normal. Pero no para el agua. No para el agua, para los solutos. Estamos hablando de los solutos. En cambio, el epitelio del túbulo contorneado proximal es altamente permeable al agua. ¿No es cierto? Este de acá, en cambio, no es permeable al agua. ¿Los mecanismos son parecidos? Sí, son casi parecidos. ¿Por qué? Porque el sodio, el cloro le sigue al sodio, el sodio es sacado por las bombas sodio-potasio, en el intersticio se forma sal y el agua quiere pasar. Pero en este caso, no pasa el agua. Entonces, ustedes, en el momento en el que les hago una pregunta a ustedes. Si yo empecé con 300 miliosmoles, aquí, ¿no es cierto? Voy bajando esta parte de los 600, 800, 1000, 1200, 1400, esto no le tomemos en cuenta ahorita, esto no le para igual. En el momento en el que yo voy pasando por aquí, digamos, es un ejemplo, si yo llevo los mismos 300 miliosmoles con los que empecé, ¿no es cierto? Porque esa era la osmolaridad de la sangre y es la osmolaridad del ultrafiltrado en el túbulo contorneado proximal. Si yo llego acá, con los mismos 300, si yo llegaría acá con los mismos 300 miliosmoles, ¿cuál creen que después de pasar la porción gruesa del asa de Henle, cuál creen que sería la osmolaridad de eso? Sabiendo que absorbo sal, pero no absorbo agua. Pongo el ejemplo. Yo tengo una olla en la que estoy haciendo sopa, y a esa sopa con papas, y digamos que es un loco, ¿ya? Papas y agua. Si yo a esa sopa empiezo con tanto de papas y tanto de agua, mitad, igual, conforme voy pasando por acá, voy sacando las papas. ¿Qué va quedando en la sopa? El agua. Entonces, ¿qué pasará con la osmolaridad del ultrafiltrado cuando llega acá? ¿Se hace más concentrado o menos concentrado? Menos concentrado. ¿Qué dicen por allá? Piénsenlo, yo tengo mi olla de las papas que estoy viniendo por acá. Tengo mitad agua, mitad papas. Voy bajando por acá y cuando llego acá, me voy sacando las papas, voy comiendo las papas. ¿Qué queda aquí? Agua. Ya no está concentrado, ¿no es cierto? Se va diluyendo. Se va diluyendo. ¿Por qué? Porque las papas las saqué al intersticio. El cloruro de sodio le saqué al intersticio, pero solo saqué
papas, no saqué agua. El agua se quedó adentro, ¿verdad? Entonces yo voy diluyendo mi ultrafiltrado. Entonces, ahí diremos, entonces, ¿para qué rayos me sirve eso de diluirle al ultrafiltrado si yo lo que quiero es absorber agua? ¿No es cierto? Todo el proceso que estoy haciendo es para absorber agua. Y, claro, en el proceso voy absorbiendo solutos, voy sodio, cloro, voy eliminando potasio, sí, es verdad. Pero el proceso fundamental de la reabsorción tubular es la reabsorción de agua, ¿no es cierto? Entonces, ya, el líquido que está en el interior del túbulo se va haciendo más diluido, ¿no es cierto? ¿Qué le pasa en cambio al intersticio? ¿Qué estoy sacándole al intersticio yo? Los solutos, el cloruro de sodio. Estoy poniendo las papas fuera de la olla, estoy poniendo en el intersticio. Por lo tanto, el intersticio, ¿qué se me hace? Más concentrado, más hipertónico. ¿Y qué sucedía con la ósmosis cuando yo tenía un espacio donde hay mayor concentración de solutos? Ósmosis, agua, ¿de dónde va? ¿De mayor concentración a menor concentración o de menor concentración a mayor concentración? De menor a mayor concentración. Por lo tanto, algún objetivo debe tener esto, ¿no es cierto? El que yo saque los solutos de aquí y acá y que no permita que se me absorba agua. ¿Para qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? Es porque yo estoy preparando el medio para poder realizar el otro proceso de absorción de agua o el segundo proceso de la absorción de agua que se da a nivel del túbulo contorneado, del túbulo colector y también en la porción descendente del asa de Henle. Diosito nos hizo así. Hubiera sido más fácil hacer lo mismo del túbulo contorneado proximal en todo y nos ahorrábamos problemas, ¿no es cierto? Pero él dijo, en serio dijo, no, los estudiantes de medicina tienen que ver complicados la vida, entonces vamos de fisiología renal, vamos a complicarse. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? Esto que les acabo de mencionar es el sistema multiplicador contracorriente. ¿Por qué decimos contracorriente? ¿Qué les viene a su cabecita loca cuando hablamos de contracorriente? Choque. No choque. Contrario. Cuando yo estoy yendo en un río haciendo rafting o haciendo tubing, voy en el sentido de la corriente del río, ¿no es cierto? Pero si yo me aloco, doy la vuelta a mi kayak y comienzo a irme para arriba, voy contracorriente, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo de este proceso es favorecer la absorción del sistema multiplicador contracorriente, es facilitar o preparar el medio para la absorción en el túbulo colector, sí, pero el sistema multiplicador contracorriente, el objetivo es permitir la absorción de agua en la porción descendente del asa de Henle. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la porción descendente del asa de Henle, en cambio, es impermeable a los solutos. Es impermeable a los solutos. Por lo tanto, todo lo que vimos, que entra sodio, sale por las bombas, luego el cloro le sigue al sodio, forma cloruro de sodio, todo eso ocurre en el túbulo contorneado proximal, en la porción gruesa de la rama ascendente del asa de Henle, ahí ocurre eso. Pero en la porción descendente del asa de Henle no ocurre eso. ¿Por qué? Porque el epitelio de la porción descendente del asa de Henle es impermeable a los solutos. O sea, el sodio no va a pasar nunca. Y no tiene bombas o deportación de pH. Entonces, es impermeable. Y necesito absorber agua. En cambio, es muy permeable al agua. Todo el proceso que yo hago acá, todo el proceso de absorción de sodio, de cloruro, todo, y que el hecho de que mi porción ascendente del asa de Henle sea impermeable al agua, es para favorecer la absorción de agua ¿en dónde? En la porción descendente del asa de Henle. ¿Por qué? Porque acá yo no puedo generar gradiente de concentración porque el epitelio es impermeable a los solutos. Los veo medio perdidos. Entonces, o sea, lo que no se alcanzó a reabsorber de agua en el descendente pasaría al colector. Claro, así exactamente, tal cual, sí.
No sé qué es. O sea, no se puede que El descendente no absorbe. O sea, No, se da la vuelta para El descendente. No es que se regresa. El Por descendente eso se llama absorbe agua. sistema multiplicador contracorriente. Porque Ascendente no es sale. que funciona un paso, en este caso no es que funciona un paso a la vez, no. Empezamos nosotros el proceso de filtración y es, ¿dónde está? Ahí. Es un círculo vicioso, ¿no es cierto? No es que yo primero activo este y luego activo la absorción de agua en el descendente, no. Aquí yo estoy preparando el medio para poder absorberlo, pero lo explicamos por pasos para poder comprenderlo, pero todo sucede al mismo tiempo. Como yo aquí estoy activando el sistema multiplicador contracorriente y estoy generando el espacio intersticial con mayor osmolaridad, el agua que viene, aunque no se absorbió en el túbulo contorneado proximal, baja por la rama descendente del asa de Henle, y como ahí es impermeable a los solutos, pero muy permeable al agua, y ventajosamente mi rama ascendente ya me preparó el medio para poder absorber, por osmosis simplemente ¡pum!, el agua sale. No es que se regresa, sino que conforme va pasando, se va absorbiendo. Y como dijo Damián, o sea, el líquido que quede en el ascendente se absorbe del colector. Se reabsorbe en el colector, exactamente, porque pasa líquido por el túbulo contorneado proximal, se absorbe. Baja por acá y gracias al sistema multiplicador contracorriente se absorbe agua. Sube en el ascendente, se absorbe agua. Ya, pero es para ver si me van siguiendo. En el ascendente no se absorbe agua, pero igual son 180 litros, o sea, es una brutalidad de cantidad de agua. Entonces va ascendiendo y lo que no se absorbió en el contorneado proximal, no se absorbió en el descendente. Aquí no pasa nada porque aquí es solamente movimiento de solutos. Llego al colector y se absorbe el resto de lo que me queda. ¿De acuerdo? Como tal, el primer paso sería de liberar los solutos del intersticio, ¿verdad? Primer paso del sistema multiplicador contracorriente, pero no como primer paso de una serie de sucesos necesarios para que funcione todo eso, no, porque todo funciona al mismo tiempo. Pero claro, del sistema multiplicador contracorriente es sacar los solutos del intersticio. Pero, o sea, en consideración yo tendría primero el contorneado proximal. Porque Sí. por ahí Claro, por ahí pasa primerito, ¿no es cierto? Por ahí es como que, entre comillas, desde el primer proceso o la primera fase de absorción de agua. De ahí en la segunda fase de absorción de agua, si lo hacemos en fase, sería en el descendente, pero no porque el descendente tenga el proceso de generar gradientes de concentración, sino porque absorbe agua, porque el ascendente le preparó su entorno, su medio, para que se absorba ahí. ¿Por qué? Porque el ascendente, en cambio, es impermeable al agua, ¿no es cierto? Entonces sigue, va pasando por el contorneado distal y luego llega al colector en donde se vuelve a absorber agua, pero por otro mecanismo que ya vamos a ver ahorita. ¿De acuerdo? Y si la diurética no puede todo el... Ya vamos a eso. No se adelante. Aguanta. Recién estamos nosotros en el ascendente. ¿En dónde actúa, David, la hormona antidiurética? colector. Todavía estamos recién en el ascendente. Pero no está bien en el control distal. En la porción final del distal, del contorneado distal, pero más es en el colector. Ok, entonces, ¿cuál es el objetivo del sistema multiplicador contracorriente? Preparar el medio, o sea, su entorno, el intersticio, para la reabsorción de agua en los túbulos colectores, que ya vamos a ver, y en la porción descendente del asa de Henle, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Ya. Si nosotros seguimos, miren, ya vimos contorneado proximal, porción descendente, porción ascendente, y algo que me estaba olvidando aquí ahorita, explicarles. Hicimos el ejemplo ahorita de que si yo empiezo con 300 miliosmoles y les dije, olvídense de esto ahorita, pero solo ahorita, no para toda la vida, olvídense esto aquí. Yo vengo con los 300 aquí, en el momento en el que yo llego a la porción ascendente del asa de Henle, como estoy sacando solutos, estoy sacando las papas de mi olla, de mi sopa, la osmolaridad va a disminuir porque se queda el agua dentro del túbulo, ¿no es cierto? Ahora, ya he explicado ya en realidad todo, saco los solutos acá, ¿no es cierto? Y claro, ¿se diluye la orina? Sí, por supuesto que se diluye la orina para llegar al túbulo al túbulo colector, porque yo estoy sacando los solutos al intersticio. Pero ¿qué sucede en cambio en la porción descendente del asa de Henle? Estoy absorbiendo agua, ¿no es cierto? Por lo tanto, en esta olla que yo estoy trayendo aquí,
En esta porción, ¿qué estoy sacando? ¿El agua o las papas? Agua. El agua, por lo tanto, ¿qué me queda en la olla? Las papas. Por lo tanto, la concentración del ultrafiltrado mientras va bajando por el túbulo contorneado, por la porción descendente del asa de Henle, se va concentrando más. Se va concentrando más, por eso miren, 300, 600, 800, 1000, 1200, hasta 1400 miliosmoles es lo máximo de concentración del ultrafiltrado, donde ya acaba el descendente y empieza el ascendente. Aquí yo llego más concentrado o menos concentrado. Más concentrado. Por lo tanto, a lo que yo llego a la porción ascendente, tendré mayor disponibilidad de sodio o menor disponibilidad de sodio. Mayor disponibilidad de sodio. Como tengo mayor disponibilidad de sodio y aquí sucede el paso del sodio al interior de la célula por difusión simple, mientras más sodio tengo yo en el interior del túbulo, de la porción ascendente del asa de Henle, o sea, en la luz tubular, como tengo mayor disponibilidad de sodio, más sodio va a estar pasando al interior de la célula. Como más sodio pasa al interior de la célula, las bombas se alocan y comienzan a sacar todito el sodio. Y por lo tanto, mientras más sodio o más concentración tengo yo en el asa de Henle, en la porción descendente del asa de Henle, voy a sacar más sodio al intersticio por la porción ascendente y voy a generar mayor gradiente de concentración. Como genero mayor gradiente de concentración, tengo más concentración de sodio en el intersticio alrededor de la porción descendente. ¿Qué pasa con el agua acá? Se absorbe más. Y mientras más se absorbe, más aumento la concentración. Y mientras más concentración tengo en la luz tubular, más sodio estoy sacando en la rama ascendente. Como saco más sodio en la rama ascendente, genero mayor concentración. Por lo tanto, el agua que está bajando tiene mayor gradiente de concentración, se absorbe más. Y es un círculo vicioso. ¿De acuerdo? Ese es el sistema multiplicador contracorriente. ¿Comprendido? ¿Sí? ¿Segurísimo? ¿Sí? Damiana, aquí le veo así con cara de chuta, ya se jodió esto. Y por cierto, el viernes tengo prueba, ¿no? Jueves no, mañana no, porque tengo turno mañana. Entonces, sobre anatomía del corazón. Solo lunes y Claro, pero lo que hemos visto. Entonces, pero acuérdense que estas preguntas son de pensar, no es de la porción descendente del asa de Henle es impermeable a solutos, agua. Es de pensar. Es de pensar. Mañana sí va a haber clase. No. Ya, entonces, bueno, sigamos. Ya, del siguiente paso nosotros tenemos el túbulo colector para la absorción de agua. Y en el túbulo colector, ¿qué es lo que nosotros ejecutamos? La absorción de agua en el túbulo colector y en la porción final del túbulo contorneado distal se da por influjo de ¿quién? Por influjo de una hormona que se llama la hormona antidiurética, ¿no es cierto? ¿Qué es diurético? ¿Qué definición tiene diurético? ¿Qué es diuresis? ¿Qué es diurético? ¿Qué es? Orinar, ¿no es cierto? O sea, producción de orina, eso es diurético. Antidiurético, lo que disminuye la producción de orina. Eso es, por eso se llama hormona antidiurética. O sea, esa hormona, cuando está actuando, lo que va a hacer es disminuir la producción de orina, ¿no es cierto? Esa es la antidiurética. Esto es también, pongan mucha atención en antidiurético porque suelen confundirse. Antidiurético, ¿qué hace orinar más? No. Antidiurético, ¿de acuerdo? Entonces, el túbulo colector debe canalizar el líquido que contiene a través del ambiente hipertónico, ¿no es cierto? El túbulo colector tiene que llevar el líquido, el agua, el ultrafiltrado, a través de un ambiente hipertónico. ¿Por qué hipertónico? Porque en el túbulo, en la porción ascendente del asa de Henle, le hizo al intersticio, le hizo súper concentrado, ¿no es cierto? Por ese círculo vicioso que habíamos mencionado. En la médula, el líquido intersticial es hipertónico, el líquido tubular que pasa hacia los túbulos colectores es hipotónico. ¿Por qué? Porque lo fui diluyendo, ¿no es cierto? Miren, 400, 200, 100, llego con 100. El líquido que está dentro del túbulo es hipotónico, porque saqué las aguas, saqué las papas de la sopa. Mientras que el intersticio, o sea, lo que está alrededor del túbulo colector, en cambio es hipertónico. Porque ¿en dónde puse las papas? En el intersticio, ¿no es cierto?
El túbulo colector, en su porción medular, es impermeable al cloruro de sodio. El túbulo colector, en la médula, en esta parte de acá, es impermeable al cloruro de sodio. ¿De acuerdo? Nuevamente, túbulo contorneado proximal tiene una baja permeabilidad, cogiendo la definición, no la definición, sino el término de David. Túbulo contorneado proximal tiene una baja permeabilidad a los solutos, pero tiene permeabilidad al final. La porción descendente del asa de Henle es impermeable ¿a quién? A los solutos. ¿A quién es impermeable? A los solutos. A los solutos. Es impermeable a los solutos. La porción ascendente del asa de Henle es impermeable ¿a quién? Al agua. Descendente, chicos, descendente, impermeable a los solutos. Ascendente, impermeable al agua. Túbulo colector en su porción medular es impermeable ¿a quién? Al cloruro de sodio. Entonces, como es impermeable al cloruro de sodio, la absorción de agua en el túbulo colector se da por difusión simple, claro. ¿Por qué? Porque el intersticio que está alrededor de los túbulos colectores está súper concentrado. Está súper concentrado gracias a quién? Al sistema multiplicador contracorriente. Entonces el agua, ¡pum!, pasa, ¿no es cierto? No necesita de cloruro de sodio para poder sacar esa agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el medio ya se hizo extremadamente concentrado con una alta osmolaridad. Sin embargo, también va a actuar acá en el túbulo colector. Todavía no, ya ves, en cuarto de hora. Ya, gracias. El túbulo colector es muy permeable al agua. Es muy permeable al agua. Es extremadamente permeable al agua. Por ósmosis, el agua del túbulo colector es movido al intersticio. Eso ya lo explicamos, ya lo sabemos, e inmediatamente transportada por los capilares a la circulación general. De manera habitual, el gradiente osmótico es constante. ¿Por qué? Por el sistema multiplicador contracorriente. Pero la tasa de ósmosis, o sea, la cantidad de agua que va a pasar desde la luz tubular hacia el intersticio, la tasa de ósmosis o la tasa de líquido o de agua absorbida, pueden variar. Y pueden variar por ajustes en la permeabilidad del agua. Se puede ajustar la permeabilidad del epitelio. Si bien es cierto, el epitelio del túbulo colector es muy permeable al agua, pero esta permeabilidad se puede modificar. A veces es más, a veces es menos, en dependencia para regular la cantidad de agua que vamos a absorber. Y esta permeabilidad se la da a través de la modificación de unos poros que se llaman aquaporinas. Los túbulos o los poros de aquaporina. Si es aqua, será agua, porina, poros de agua, ¿no es cierto? Entonces estos túbulos o estos poros o estas aquaporinas se van a encontrar en vesículas. Digamos que este es el epitelio del túbulo colector. Aquí yo tengo líquido extracelular, que puede ser la luz tubular. De hecho, es la luz tubular acá arriba, ¿de acuerdo? Las aquaporinas, ¿qué es lo que hacen? Son puertas que se abren o se cierran para que el agua simplemente pase. Esas son los canales de aquaporina. Pero estas aquaporinas se encuentran en unas vesículas, como que decir, en unas bombitas. Bombitas que están dentro del citoplasma del epitelio del túbulo colector. Ahí están las aquaporinas, están metidas en unas vesículas. Y para que el agua pase, estos canales de aquaporina tienen que ponerse ¿en dónde? En la membrana o en la pared del epitelio del túbulo colector para que el agua pueda pasar. ¿Cómo hace eso? Cuando nosotros secretamos hormona antidiurética, la hormona antidiurética llega al epitelio o a las células del túbulo colector y se fija en los receptores específicos de hormona antidiurética en la luz del epitelio del túbulo colector. Esta unión entre la hormona antidiurética y su receptor activa la producción de AMP cíclico. AMP cíclico
¿Qué es lo que hace este AMP cíclico? Este AMP cíclico, miren, la vesícula estaba acá solita, sin que nadie le moleste, ¿no es cierto? Como ya llegó la hormona antidiurética a fastidiarle la vida a estas vesículas en donde están los canales de aquaporina, el AMP cíclico ocasiona que la pared de estas vesículas se fosforile o se fosforilice y se pegue a la membrana del epitelio. Como se pega la membrana, como se pega estas vesículas a la membrana del epitelio, lo que sucede es que esta vesícula se integra en el epitelio. De lo que estaba hecho una bombita, ¡pum!, comienza a formar parte del epitelio, como lo tenemos acá. Como ya está dentro del epitelio, ya tenemos nosotros integrados en el epitelio del túbulo colector los canales de aquaporina. Y por lo tanto, el agua pasa, porque literal son puertas, son compuertas. Mientras los canales de aquaporina están en la membrana, están en el epitelio del túbulo colector, el agua pasa. Cuando esto se cierra, porque ya no está actuando la hormona antidiurética, se vuelve a hacer una vesícula y como ya no tengo canales de aquaporina en el epitelio, el agua deja de pasar. Entonces así es como yo regulo la absorción de agua a nivel del túbulo colector, a través de la modificación de mis canales de aquaporina por influjo de la hormona antidiurética con su receptor, ¿no es cierto? Si tengo hormona antidiurética, absorbo agua, o sea, produzco menos orina, y si no tengo hormona antidiurética, no absorbo agua y por lo tanto orino más, ¿de acuerdo? Nuevamente, los canales de aquaporina están en vesículas dentro del citoplasma. Cuando llega la hormona antidiurética, se junta con su receptor, estimula la producción de AMP cíclico. Este AMP cíclico lo que hace es fosforilar la pared de la vesícula para que se pegue a la pared del epitelio del túbulo colector. Como se pegó a la pared del túbulo colector, se integran las moléculas de los canales de aquaporina a la pared del epitelio y el agua empieza a pasar, ¿de acuerdo? Cuando deja de actuar nuevamente la hormona antidiurética, simplemente, como ya no hay hormona antidiurética, ya no hay AMP cíclico, la vesícula simplemente se vuelve vesícula nuevamente y se pone en el interior de la célula y no ha pasado nada, ¿de acuerdo? Ahora, la absorción o la regulación del agua a nivel del túbulo contorneado, del túbulo colector, se da por modificaciones de los canales de aquaporina, por influjo de la hormona antidiurética. Entonces, a quien tengo que modificar yo es a quién. Es a las vesículas, a los canales de aquaporina, al epitelio, al túbulo colector o a la hormona antidiurética. La hormona antidiurética es la que tiene que regularse. ¿Y cómo lo regulamos? En base a estímulos. Yo puedo tener, en mi estado de hidratación, yo puedo tener un estado normal, ¿no es cierto? Normal, como creo que estamos todos ahorita. Yo puedo estar deshidratado, con menos agua en mi interior, o puedo estar sobrehidratado. Esas son las tres posibilidades que tengo. O estoy normal, o estoy deshidratado, o estoy sobrehidratado. Cuando yo estoy normal, todo funciona normalito. A veces funciona la antidiurética, a veces no, y para mantenerme en equilibrio. Cuando yo estoy deshidratado porque hice demasiado ejercicio, porque me fui a vivir en el oriente y está haciendo un calor de 40 grados centígrados y tengo que utilizar el equipo de protección personal y todas las mascarillas en el COVID, me apagaron el aire acondicionado, y así lo vivimos en realidad en el COVID, con más de 40 grados dentro del traje, entonces te deshidratas. ¿Y por dónde estás perdiendo líquidos ahí? Por el sudor. Entonces, cuando yo estoy sudando y me estoy deshidratando, ¿qué tiene que hacer el riñón? ¿Producir más orina o producir menos orina? Menos orina, ¿no es cierto? Porque además de que estoy deshidratándome, encima de eso voy a estar orinando, me voy a deshidratar más, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién tiene que actuar ahí? O en ese caso, la hormona antidiurética actuará más o actuará menos. Más para absorber más agua, ¿no es cierto? Entonces, el estímulo, consumo bajo de agua, o deshidratación, o diarrea, o vómitos, o lo que quieras que sea. ¿Qué es lo que sucede? Como yo estoy deshidratado, aumento mi osmolaridad plasmática. Cuando yo me deshidrato, saco agua de las papas, ¿no es cierto? Por el medio que sea por sudor, sea por vómitos, sea por diarrea, sea por lo que quiera que sea. Estoy sacando agua de las papas. Y por lo tanto dejo
las papas de la olla. Aumento la osmolaridad. Como aumento la osmolaridad, hay unos osmoreceptores o unos receptores de osmolaridad en el hipotálamo y estos van a mandar un mensaje hacia la hipófisis posterior para que produzca o para que libere. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ya vieron un endocrino ustedes? No. La hormona, debían haber empezado por ahí. La hormona antidiurética se produce en el hipotálamo. En el hipotálamo, en unos núcleos que se llaman el núcleo supraóptico y paraventricular. ¿De acuerdo? Núcleo supraóptico y paraventricular. Ahí se produce la hormona antidiurética o también llamada hormona vasopresina. Es la misma. Es la misma. Algunos le dicen vasopresina, otros le dicen antidiurética. Se produce en los núcleos supraóptico y paraventricular, pero se almacena en la hipófisis posterior. Se produce en el hipotálamo y se almacena en la hipófisis. Entonces, aumenta la osmolaridad de la sangre porque estoy deshidratado. El hipotálamo le dice a la hipófisis, oye, libera un poquito de antidiurética porque te estás deshidratando. Entonces, la hipófisis posterior, ¿qué es lo que hace? Aumenta, no la producción porque se produce en el hipotálamo, pero aumenta la concentración de antidiurética porque está liberando toda la hormona antidiurética que tiene. La hormona antidiurética va a los riñones y actúa ¿en dónde? En el túbulo colector, ¿no es cierto? ¿Y qué hace en el túbulo colector? Llega la hormona antidiurética, se junta con su receptor, producen AMP cíclico, ocasiona la fosforilación de las vesículas que estaban dentro del epitelio, las vesículas se pegan a la pared del epitelio, las acuaporinas se integran en la pared y el agua empieza a reabsorberse, ¿no es cierto? Entonces, como estoy reabsorbiendo agua, ¿qué pasa con el volumen de orina? Disminuye porque estoy reabsorbiendo el agua. Entonces, reabsorbe el agua y produzco menor excreción de orina. Cuando en cambio yo hago lo contrario, en cambio estoy sobrehidratado, porque estoy tomando demasiada agua, o por el contrario, porque me fui al centro de salud de Pauchillacu, en donde quiera que sea Pauchillacu, y el médico rural que reciencito acabó el internado y no tiene ni idea de este tipo de cosas, le dice que le pongan un suero. Le ponen un suero y le abren la llave y está ahí el suero yéndose. Entonces, estoy sobrehidratando a mi paciente. ¿Qué es lo que sucede ahí? En cambio, estoy aumentando el agua a las papas. Por lo tanto, la osmolaridad baja. Los osmoreceptores en el hipotálamo igual sensan esto, que la osmolaridad está bajando y le dicen a la hipófisis, le dicen, no, estoy sobrehidratado, más bien tienes que eliminar agua. Así es que suspende la liberación de antidiurética. Suspende la liberación de antidiurética. Como ya no hay antidiurética, las vesículas que estaban integradas en el epitelio del túbulo colector simplemente se vuelven a ser vesículas, ya no hay canales de acuaporina, ya no se absorbe el agua. ¿Y qué sucede con la orina? ¿En qué situación nosotros orinamos un montón? ¿En qué situación especialmente de los estudiantes de medicina los viernes acá en el colegio? Iba a decir en el poblado, pero el poblado es en Medellín. Entonces, cuando nosotros pegamos los tragos, ¿qué sucede? Se salió la orina por el pericardio. Estoy metiéndome un montón de líquidos, sobre todo cuando tomo cerveza. Me tomo un montón de líquidos, entonces estoy sobrehidratando, ¿no es cierto? Como estoy tomando un montón de líquidos, disminuyo la osmolaridad, el hipotálamo le dice a la hipófisis, oye, no produzcas o no liberes antidiurética y por lo tanto el riñón empieza a orinar mucho. Cuando ya empezamos a orinar decimos, uy, aparece prostático hacia los varones, ¿no es cierto? Ya, por un lado. Y por otro lado, el alcohol inhibe la antidiurética. El alcohol inhibe la hormona antidiurética. Entonces, así yo tengo hormona antidiurética, simplemente no funciona. ¿Por qué? Porque está inhibida por el alcohol. ¿Ok? Y por eso es que orinamos un montón. Entonces, ahora, cuando ustedes tomen con sus amigos que no son médicos o que no han estado en mi clase al menos, van a decir, te voy a explicar por qué orinas un montón. Es la diferencia entre un estudiante de medicina y que no estudia medicina, ¿no es cierto? ¿Qué es AMP cíclico? Adenosín monofosfato. No, pero ¿qué hace? ¿Cómo que hace? es que eso no sé. O sea, producimos en el aparato de Golgi de la célula del epitelio, se empieza a producir, empieza a aumentar con la producción de AMP cíclico y este AMP cíclico destruye literal la pared de la vesícula.
Entonces esa vesícula tiene que integrarse a algún lado para no quedar suelta dentro de la célula. Entonces se integra al epitelio. Ya. Ok, ¿listo? Sí. Ya. Y así funciona. Así funciona la absorción de agua. Así es fácil. Y se absorbieron los 180 litros de agua que yo filtro en 20 minutos. O sea, se absorben en el túbulo contorneado proximal, en la porción descendente de la sal de sangre y en el túbulo contorneado. Y ya sabemos los tres mecanismos por los que se absorben, porque son mecanismos diferentes. Entre el contorneado proximal y la rama ascendente de la sal de Henle son casi parecidos, pero no son lo mismo. ¿De acuerdo? Son casi parecidos. Entonces son tres mecanismos a través de los cuales se absorbe el agua. ¿Ya? A ver qué lindo cómo vamos aprendiendo. Ahora, no creo que vamos a alcanzar a hacer esto. Veamos si alcanzamos y si no, pues ya vemos qué hacemos. Porque sí es importante el hacer esto. Y es cortito, pero bueno. Ahora, ¿qué dijimos nosotros en el proceso del filtrado glomerular? Dijimos que, ¿qué es lo único que no se absorbe? ¿Qué es lo único que no se filtra? Proteínas, glóbulos blancos y glóbulos rojos. El resto, todo se filtra. Todo. Que me pegué el fósforo porque el diablillo en fiestas de Navidad porque mi novia me dejó. Sí, todo se filtra. Todo. Sí, todo se filtra. Ventajosamente ya cada vez hay menos diablillos y menos gente que se toma los diablillos. Porque uno pensaría, ya haciendo un paréntesis, porque uno pensaría que para que uno tenga que morirse porque se ingirió diablillos, tiene que pegarse una plancha entera de diablillos, ¿no es cierto? Pues ya son como unas lentejitas, sí saben de lo que estoy hablando. No sé si se va a Puta, les falta como unas lentejas, un poquito más grandes, que tú haces y le puedes hacer y verte más chévere, haces el tostado, como el tostado, como una sola mano y estás ahí. No, esa sí tampoco. así no. Entonces por eso se prende. Entonces, a veces la gente dentro de su proceso emocional y todo, se tomaban los diablillos. Y uno pensaría que para que te pueda causar daño, como son chiquititos, son así chiquiticos, tienes que pegarte 20, 30 diablillos, no, con que te tomes uno ya tenés. Uno. Así es que, mucho más 30. Y la muerte es súper fea y dolorosa y horrible. Es feísimo ver eso de la intoxicación por fósforo blanco. Pero bueno, entonces no sé por qué llegué a eso. Que todo se filtra, ¿no es cierto? La glucosa está diluida o no en la sangre. Sí. Está diluida en la sangre, por lo tanto la glucosa se filtrará o no se filtrará. Sí, Se filtra. Entonces nosotros no podemos estar eliminando glucosa todo el tiempo porque simplemente nos quedaríamos como carros sin gasolina. Llega un punto en el... ¿No es cierto? Porque nosotros funcionamos en base a más de muchas cosas de glucosa. Entonces esa glucosa tiene que reabsorberse, ¿no es cierto? Porque si no entramos en hipoglicemia. ¿Qué es lo que sucede? El glomérulo filtra con facilidad la glucosa, los aminoácidos, pero, como les filtra facilito, si yo hago una muestra de orina, yo no voy a tener glucosa. A veces sí, a veces no, en dependencia de las situaciones, pero en forma general o en regla general yo no debería tener glucosa en la orina. No debería tener glucosa en la orina. ¿Por qué? Porque toda la glucosa debería reabsorberse. Todo. El 1% se excreta, no, nada. Todo debería absorberse de glucosa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en dónde reabsorbe la nefrona la glucosa? En el túbulo contorneado proximal. Ahí se reabsorbe la glucosa y los aminoácidos. Esta reabsorción de glucosa es llevada a cabo a través de un transporte activo secundario mediante un cotransporte glucosa-sodio. Nuevamente el dibujito que teníamos aquí del epitelio del túbulo contorneado proximal. Explicamos todo lo del sodio, ¿no es cierto? El sodio entra, la bomba le saca, el sodio entra, la difusión, bla. Ya. Y nadie me preguntó. Y veíamos el dibujo y veíamos que entra el sodio y entra pegadito a quién? A la glucosa. Entonces, en el epitelio del túbulo contorneado proximal,
no entra el sodio solo. Entra, el cloro le va siguiendo. Es que entra con cloro. El cloro entra con el sodio en el túbulo, en la rama ascendente del asa de Henle. Aquí entra el sodio. El cloro le sigue, esto es otra cosa. Entra el sodio, pero el sodio entra de la mano de quién? De la glucosa. ¿A través de quién? A través de unos receptores que hay en todas las células, que son unos receptores que son los receptores de glucosa ligados a sodio, así se llaman. Pero en este caso también, a más de estos receptores, ingresan por difusión facilitada. O sea, la glucosa se pega al sodio y como el sodio está yéndose para adentro, pues también me fue. Sí, así, fácil, ¿de acuerdo? Y de ahí el mismo proceso. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema de esto. Igual Diosito dijo, no hay que facilitarles la vida. Entonces, estos cotransportadores, sodio, glucosa, se juntan los dositos y entran a la célula. ¿Cuál es el problema? Estos cotransportadores son saturables, se saturan, o sea, tienen un límite. No podemos nosotros absorber 10.000 millones de miligramos sobre decilitro de glucosa, no. Tiene un punto de saturación. Cuando llegan a llenarse esos cotransportadores, ya no pueden meter más glucosa y la glucosa empieza a irse. ¿Y en dónde sale? Empieza a salir en la orina, ¿no es cierto? Y eso se llama glucosuria. Eso se llama glucosuria. Entonces, este punto en el cual se saturan estos receptores se llaman transporte máximo de glucosa. Es el punto en el cual yo puedo transportar glucosa hasta este punto y más de acá ya no puedo absorber más. Y el resto, por favor, siga avanzando para que se elimine a través del orina. Entonces, ¿a qué punto llego yo a ese se me fue el nombre, a ese transporte máximo de glucosa, a esa saturación de los cotransportadores de glucosa? Lo llego con una concentración de glucosa en sangre máxima de 375 miligramos por mililitro minuto. ¿De acuerdo? O sea, si yo tengo una concentración de, no es de sangre, perdón, es de orina. Si yo tengo una concentración de glucosa de 375 miligramos mililitro minuto de orina, más de eso ya no voy a poder absorber. Y voy a empezar a eliminar glucosa a través de la orina. Entonces, este 375 miligramos mililitro minuto se le denomina como la tasa de filtración de glucosa o tasa de filtración glomerular de glucosa. ¿De acuerdo? ¿Cómo calculamos esta tasa de filtración glomerular de glucosa? La tasa de filtración glomerular de glucosa a la cual se saturan los cotransportadores es 375. Pero no todos vamos a tener esos valores, ¿no es cierto? Nosotros podemos tener menos, pero podemos calcularlos. Presten mucha atención en esto. ¿Cómo calculo? ¿Cómo es la fórmula para calcular la tasa de filtración glomerular de glucosa? Yo pongo la concentración de glucosa en miligramos por mililitro, porque la concentración, por ejemplo, en sangre de glucosa me la dan en miligramos por decilitro. No son las mismas unidades. Presten mucha atención en eso, siempre se equivocan en eso. La concentración de glucosa en miligramos por mililitro por la tasa de filtrado glomerular normal, ¿no es cierto? ¿Cuál era la tasa de filtrado glomerular normal? Entre 80 y 140. Mujeres 100, varones en forma general, en promedio 125 en promedio, ¿no es cierto? Que puede ir, la tasa normal va entre 80 y 140, pero la de promedio es 125. Entonces multiplico la concentración de glucosa en miligramos por mililitro por la tasa de filtrado glomerular. Y ahí me va a salir la tasa de filtrado glomerular de glucosa. ¿De acuerdo? Nuevamente, 375 es el valor en el cual se saturan los cotransportadores. Por encima de 375 ya no hay absorción de glucosa y más bien empezamos a eliminar glucosa. ¿De acuerdo? Entonces, les pregunto a ustedes, ¿con qué valor de glucosa plasmática alcanzaría yo mi transporte máximo de glucosa para saturar todos los cotransportadores
de sodio y glucosa? 3. Este que yo vi acá es la cantidad de glucosa en orina. O sea, la cantidad de glucosa que está pasando por la orina. Por eso lo pongo en miligramos, mililitros, minuto. O sea, como una filtración glomerular de glucosa. Con 375 miligramos de glucosa en orina se saturaron los cotransportadores. Pero ¿tengo yo la misma concentración de glucosa en orina que la misma concentración de glucosa en sangre? No debería tener lo mismo. Por eso les pregunto, ¿con qué valor de glucosa plasmática, o sea en sangre, alcanzaría mi transporte máximo de glucosa para saturar todos los cotransportadores? ¿Cuánto? Miligramos por mililitro. 3 miligramos por Mililitro. 3 miligramos por mililitro Ah, pero no hay glucosa. o 300 miligramos por decilitro. Porque si yo hago la fórmula, para poder obtener este valor, simplemente reemplazo los valores, ¿no es cierto? Entonces, si yo hago 3 miligramos por 125, ¿cuánto me va a dar? 375 miligramos mililitro minuto. Entonces, ¿a partir de qué valor? Este valor es importante que ustedes conozcan, porque a partir de qué valor de glucosa en sangre yo empiezo a tener glucosa en orina con valores mayores a 300 miligramos por decilitro. Si una persona, si ustedes tienen un examen de orina y ven que está teniendo, y con buena función renal, y todo funciona perfecto y todo, y ven que tiene glucosa en orina, y sobre todo concentraciones altas de glucosa en orina, ese paciente está hiperglicémico, o sea, tiene glucosa alta. Sin hacer examen de sangre. Habrá que hacer el resto de cosas, sí, por supuesto. Pero eso no quiere decir que todas las personas que tengan glucosa en orina ya son diabéticas. No. Varía, ¿por qué? Porque varía la edad, no todos tenemos 125 mililitros minuto de tasa de filtrado glomerular. Hay personas que tienen más, hay personas que tienen menos, entonces eso varía, ¿de acuerdo? Pero esto es un valor estándar para que nosotros conozcamos estos valores, ¿de acuerdo? Lo que les decía, no necesariamente representa el hecho de tener diabetes, ¿ok? Y esto justifica el hecho del por qué hasta hace unos 1000 años, o más, sí, un poquito más, parte del diagnóstico de diabetes era tomarse la orina, de las personas que orinaban mucho, ¿de acuerdo? Entonces iban donde los médicos y decían, ¿sabe qué? Estoy orinando mucho, entonces cojo orina aquí. Hay que ponerle un poquito más de azúcar. Está dulce, usted tiene diabetes, ¿de acuerdo? O, en cambio, hay otra enfermedad que se llama la diabetes insípida. Antes lo decía. ¿Por qué es eso? Porque igual orinas mucho, orine aquí, ahí no está dulce. Entonces esta es una diabetes insípida. Por eso a la diabetes insípida se le llama diabetes insípida. La diabetes normal orinas mucho, la diabetes normal orinas mucho, pero tienes orina dulce. La diabetes insípida orinas mucho, pero la orina no es dulce. ¿Por qué? Porque no es porque orinas mucho por las altas concentraciones de glucosa, sino porque tienes un problema en dónde. ¿Quién te hace orinar mucho? La hormona. Entonces, cuando nosotros tenemos un síndrome que se llama el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, orinas mucho. Pero sería problema de hipófisis o de hipotálamo. No, es problema del hipotálamo, ¿no? Del hipófisis, solo almacena. Solo almacena. Entonces, simplemente no produces hormona antidiurética y empiezas a orinar muchísimo. Orinas mucho. Pero como no es por la glucosa, sino es porque estás orinando mucho, porque no tienes hormona antidiurética, está feo esto. Así era hace algunos años. No sé, hace algunos miles de años. Así te diagnosticaban las cosas. De acuerdo, ahora es que ya tenemos todas las facilidades. Si no, ahorita hubiéramos hecho la práctica de orinar todos y tomarnos nuestra orina para ver qué sabe, ¿no es cierto? Claro, póngale que a los dos es una práctica así con... Claro, ellos no sabían que el sistema multiplicador ultracorriente, pero es parte de lo que ustedes deben saber, de la historia de la medicina.
Eso sí les dan a ustedes, me parece, en alguna clase, ¿no? Ojalá En no. alguna clase les dan historia de la medicina. No. Ay, no vamos a alcanzar a hacer las cosas. Bueno, a ver, no importa. Ahora vamos a ver ya la última parte de esto. Ya vimos absorción de agua, vimos absorción o reabsorción de glucosa. Ahora vamos a ver la regulación o el control renal de los electrolitos y el equilibrio ácido-base. Los riñones regulan las concentraciones en sangre, eso lo sabemos, de sodio, potasio, de bicarbonato y de hidrogeniones. Eso lo sabemos. Ahorita vamos a ver lo del sodio y el potasio. El resto lo dejamos para el viernes. Por lo tanto, los riñones son los responsables de mantener la homeostasis plasmática de los electrolitos y el equilibrio ácido-base. Esto del equilibrio ácido-base es, nos vamos preparando para el siguiente tema, que es el siguiente y final tema del semestre, que es el equilibrio ácido-base. Y estas regulaciones, este equilibrio está dado por la reabsorción de electrolitos y por la eliminación de electrolitos. En forma breve, ¿qué electrolito o qué soluto se absorbe y qué soluto o qué electrolito se elimina a través del riñón? Hablamos del agua y dijimos que todo funciona en relación a quién. Y al sodio, pero ¿quién absorbe el agua? ¿El sodio o el potasio? En forma general, por lo tanto, ¿cuál es absorbido y cuál es eliminado? ¿El sodio o el potasio? El sodio es absorbido y el potasio es eliminado. Porque se acuerdan que vimos en el túbulo colector, vimos que entra potasio y luego el potasio vuelve a salir. ¿Para qué? Para irse en la orina. Entonces, el sodio es absorbido y el potasio es eliminado, ¿de acuerdo? Esta regulación de los electrolitos se lleva a cabo a través de 3 hormonas principalmente: la hormona antidiurética, la hormona aldosterona y el péptido atrial o péptido natriurético auricular. Esas 3 hormonas son las que regulan la absorción o la eliminación de estos 2 electrolitos principales. Hay muchos más electrolitos, ¿de acuerdo? Que tienen muchas más implicaciones, que tienen muchos más mecanismos, pero no vamos a entrar en detalles en ellos porque nos alargaríamos todo el semestre solamente analizando este proceso de la absorción de solutos, y es porque es largo y cada uno tiene su mecanismo diferente. Pero nosotros nos centramos en los principales, que es el sodio y el potasio, ¿no es cierto? Hormona antidiurética, ya vimos, ya aprendimos, ya sabemos cuál es la hormona antidiurética, ¿verdad? Hormona antidiurética, también llamada hormona vasopresina, antidiurética, o sea, antidiuresis. Por lo tanto, disminuye la producción de orina y de esta manera, como no estoy orinando, más bien estoy reabsorbiendo el agua, aumento la presión, ¿no es cierto? Por eso se llama también vasopresina. Ahora vamos a ver la aldosterona. ¿Qué es la aldosterona? La aldosterona es una hormona, específicamente es un mineralocorticoide que se produce a nivel de la glándula suprarrenal, ¿de acuerdo? Esta hormona, aldosterona, no sé si se acuerdan, no, tienen que acordarse que hablamos nosotros, ya le topamos, al menos le nombramos. ¿En qué sistema le nombramos? En el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ya lo nombramos y dijimos la aldosterona le vamos a dejar de lado, solamente nos vamos a centrar en la renina y en la angiotensina. Pues ahora ya le tomamos nuevamente la aldosterona. El 95% del sodio y el potasio filtrado se reabsorben en la primera porción de la nefrona. Esta reabsorción se produce a una tasa constante y no está sujeta a regulación hormonal. La concentración final de sodio y potasio en la orina varía de acuerdo a las necesidades del cuerpo. Obviamente, eso, si necesito más sodio, comienzo a secretar más sodio o a reabsorber más sodio, y lo mismo pasa con el potasio. Estos procesos suceden en la parte más lejana del túbulo distal y en la región cortical del túbulo colector, o sea, no en la parte medular. Por ahí teníamos un dibujito, acá, en la corteza. Esto de la reabsorción o la regulación de sodio y de potasio ocurre aquí, en esta porcioncita de acá. En esto de acá no tengo influjo hormonal. La hormona aldosterona y la hormona antidiurética actúan aquí, en esta porción. Y específicamente la aldosterona en esto de aquí, solo en esto. La antidiurética acá, ¿de acuerdo? Ok.
teníamos también ahí el sistema multiplicador contracorriente, que ya lo explicamos qué es lo que sucede. Entonces, nuevamente los valores. El 90% del sodio es filtrado, o es reabsorbido, del 90% del sodio filtrado, es reabsorbido en la primera porción de la nefrona. En todo ese proceso que vimos, túbulo contorneado proximal, la rama descendente, rama ascendente, en todo ese proceso se absorbe el 90% del sodio, ¿de acuerdo? El 10% que falta continúa su trayecto hacia ¿dónde? Hacia la segunda porción de la nefrona. ¿Cuál es la segunda porción de la nefrona? La parte final del túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Esa es la segunda porción de la nefrona. En ausencia de aldosterona, cuando yo no tenga aldosterona, este 10% de sodio que llegó acá, que el 10% que pasó, de este 10%, el 80% de ese 10% que se filtró, se va a reabsorber a través de la pared del túbulo distal. Si yo no tengo hormona aldosterona, el 10% del sodio que llegó o que alcanzó a llegar acá, de este 10%, el 80% se reabsorbe en ausencia de aldosterona. En ausencia de aldosterona. Entonces, del 100% de sodio que teníamos inicialmente nosotros acá, que el 100% de sodio en el espacio urinario es exactamente la misma concentración del sodio en sangre, porque todo se filtra, ¿no es cierto? ¿Cuál es esa concentración? De 135 a 145 miliequivalentes. De ese 100%, el 90% se reabsorbe, ¿no es cierto?, en la primera porción de la nefrona. O sea, se reabsorbe casi todo. Pero un 10% continúa llegando. ¿Hasta dónde? Hasta la segunda porción de la nefrona. Este 10%, ¿cuánto me representa? De 135 a 145, 13.5 o 14.5 miliequivalentes litros. De este 10% que llegó, del 10% que alcanzó a llegar acá, el 80%, en ausencia de aldosterona, ¿no? El 80%, o sea, 10.8 a 11.6 miliequivalentes litros, se reabsorbe solito, se reabsorbe en ausencia de aldosterona. Lo que me deja un 20% para ser eliminado, ¿no es cierto? ¿Y cuánto elimino yo? Aproximadamente en concentración de 2.7 a 2.9 miliequivalentes litros. Eso es lo que yo elimino en ausencia de aldosterona, nuevamente. Ahora, cuando tenemos nosotros aldosterona, cuando nuestra aldosterona se está secretando porque se activó el sistema renina-angiotensina-aldosterona, todo el sodio se absorbe, todo. Pasó 135, 145, pues los 135, 145 se absorbieron. Todo se absorbió, ¿de acuerdo? No existiría o no debería existir nada de sodio en la orina. ¿Por qué? Porque la aldosterona estimula la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado distal, pero principalmente en la porción cortical del túbulo colector. O sea, en esta porción de acá, túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado distal, en la parte ya final del túbulo contorneado distal, ahí se reabsorbe el sodio, pero principalmente por influjo hormonal de la aldosterona en el túbulo colector, en su porción cortical, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? El mecanismo de acción específico del cómo la aldosterona actúa para reabsorber ese sodio no se sabe, no se conoce completamente. Sin embargo, se plantea alguna hipótesis, y dentro de esta hipótesis es que puede ser que la aldosterona estimule o que aumente la actividad de las bombas sodio-potasio ATPasa de las membranas vasolaterales. Se cree que actúa así, pero todavía no se sabe cómo actúa la aldosterona, ¿de acuerdo? Pero lo que sí se sabe es que cuando yo tengo aldosterona en mi cuerpo, absorbo más sodio. No se sabe cómo, pero absorbo más sodio. ¿Y cómo puedo darme cuenta de eso? Porque hago examen de sangre, mido concentración de una concentración lineal basal inicial de aldosterona, luego pongo algún estímulo, vuelvo a medir la aldosterona, vuelvo a medir el sodio y mido sodio en orina. Entonces, cuando no tengo aldosterona, ¿tendré o no tendré sodio en orina? Sí. Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué se elimina?
poquito que se elimina al final, ¿verdad? Cuando no tengo aldosterona. En cambio, cuando tengo aldosterona, ¿tendré o no tendré sodio en la orina? No. No debería tener nada de sodio en la orina, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo veo que está actuando o no la aldosterona? Simplemente veo la concentración de sodio en la orina, así de facilito. Y veo la cantidad de la concentración plasmática de aldosterona en sangre. Pero no se sabe cómo hace. No se sabe cómo rayos hace para absorber más sodio. ¿Ok? A la par, la aldosterona no solo estimula la reabsorción de sodio, sino que también estimula la eliminación de potasio. ¿Y en dónde se eliminaba el potasio? En la orina, sí, pero ¿en qué sector de la nefrona? En La porción ascendente de la sal de Helen, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver, el 90% de potasio que es filtrado es reabsorbido en el túbulo proximal. El 90% del potasio que se filtró aquí en el filtrado glomerular, en la producción del ultrafiltrado, es reabsorbido a nivel del túbulo contorneado proximal. La secreción de potasio tiene lugar en sitios que son sensibles a la aldosterona. ¿Qué sitios son sensibles a la aldosterona? Ya lo acabamos de mencionar. La porción distal del túbulo contorneado distal y la porción cortical del túbulo colector. Esas son las áreas sensibles o que pueden modificarse en base al flujo hormonal. La secreción de potasio equipara la ingesta total de potasio en la dieta manteniendo un equilibrio constante. O sea, si yo como más potasio, elimino más potasio. Si como menos potasio, elimino menos potasio. ¿De qué depende la regulación la regulación plasmática del potasio? De la cantidad de potasio que yo ingiero. Además de otras situaciones, destrucción celular, lisis celular, algunas cosas que eso se le puede ver, incluso acidosis, cosas así. Pero, en forma general, ¿de qué depende la concentración de potasio en sangre? De la cantidad de potasio que yo ingiera, ¿de acuerdo? Cuando ingerimos una dieta rica en potasio, aumenta el potasio plasmático. Este aumento va a estimular la concentración de potasio. Cuando aumenta, estimula la glándula suprarrenal a producir aldosterona. Aquí, en este caso, solamente para regular el metabolismo del potasio, no necesito yo activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. O como solo voy a regularlo al potasio, porque mi potasio está elevado, la concentración plasmática de potasio elevado estimula a la glándula suprarrenal en su porción cortical para aumentar la producción de aldosterona, ¿no es cierto? Y esta aldosterona a la final va a estimular en estas áreas sensibles al influjo hormonal de la aldosterona, va a estimular la eliminación de potasio. ¿Por qué? Porque tengo demasiado potasio en mi cuerpo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque me comí mucho, porque estoy destruyendo las células, porque estoy con un tumor y este tumor está haciendo lisis tumoral, por lo que quiera que sea, ¿de acuerdo? La excreción de potasio por estímulo de la aldosterona tiene lugar en las células principales del túbulo distal y en el túbulo colector, a más de la porción ascendente de la sal de Henle, ¿no es cierto? Que la estimulación hormonal se da principalmente en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. ¿Qué es lo que sucede acá? La aldosterona, por eso se cree, cuando hablábamos de cuál es el mecanismo a través del cual la aldosterona estimula la absorción de sodio, se cree que es ese mecanismo. ¿Por qué? Porque lo que sí se tiene claro es que la aldosterona estimula las bombas, la bomba sodio-potasio ATPasa, pero para la absorción o para la movilización de potasio. No sé si me explico. En las bombas sodio-potasio ATPasa, yo meto sodio y saco potasio, ¿no es cierto? Así es, ¿verdad? Ya. Saco sodio y meto potasio. Hablando de las células, saco sodio y meto potasio. Cuando yo tengo el influjo de la hormona de la aldosterona, los estudios han demostrado que específicamente cuando está actuando la aldosterona, ingresa más potasio a la célula, ingresa más potasio a través de las bombas, pero no han logrado demostrar que por la aldosterona el sodio salga más. ¿Sí me explico? Tengo la bomba sodio-potasio. De los dos elementos que conforman la bomba sodio-potasio, han demostrado que la aldosterona sí modifica el ingreso de potasio, pero no han logrado demostrar que modifique la salida de sodio. Pero como modifica
la entrada de potasio a través de las bombas sodio-potasio TPasa, por eso es que se cree que aumenta la absorción, la aldosterona aumenta la absorción de sodio a través del estímulo de la bomba sodio-potasio. ¿De acuerdo? Como estimula el ingreso de potasio a través de las bombas sodio-potasio TPasa, crea un gradiente de concentración, ¿no es cierto? Porque ingresa más potasio al interior de la célula, se genera un gradiente de concentración, tengo más potasio en el interior de la célula y por difusión simple simplemente ¡pum!, el potasio sale. ¿Y sale a dónde? Sale a la luz tubular para luego eliminarse. Entonces llega la aldosterona, ¿qué es lo que hace? La bomba sodio-potasio TPasa saca sodio, mete potasio. Como está metiendo potasio al interior de la célula, la concentración de potasio dentro de la célula aumenta. Yo tengo más concentración de potasio en el interior de la célula que en la luz tubular y por lo tanto por difusión simple el potasio simplemente sale del interior de la célula hacia la luz tubular y así eliminamos el potasio que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Cuando existen aumentos en el potasio plasmático, se incrementan los canales de potasio en la membrana del epitelio del túbulo colector en su porción cortical. Veamos esto. Sí, ya nos falta poquito. Sí, vamos a alcanzar. Yo estoy en muerte. Ya, no, sí. Entonces, esta regulación va a estar determinada por dos sistemas. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lo habíamos mencionado en alguna ocasión, y la concentración plasmática de potasio, que también ya lo dijimos. Cuando yo tengo una hipotensión, cuando yo tengo una deshidratación, cuando yo estoy con la presión baja, se estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no es cierto? Pero puede ser que yo no esté en ninguna de esas situaciones de que simplemente comí o ingerí demasiado potasio, me aumenta la concentración plasmática de potasio y ese aumento en la concentración de potasio me va a estimular a mi glándula suprarrenal. Glándula suprarrenal que va a estimular a la porción glomerulosa de la glándula suprarrenal para secretar aldosterona. En un caso, por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, yo tengo que estar hipotenso, tengo que estar deshidratado, tengo que estar con una presión baja para que se estimule la producción de aldosterona. En el otro caso, yo no estoy hipotenso, no estoy deshidratado, no estoy nada, simplemente tengo mucho potasio en la sangre, ¿no es cierto? A través de esos dos mecanismos se estimula la producción de potasio. Los incrementos en la concentración plasmática de potasio, que lo normal de potasio es de 3.5 a 5 miliequivalentes litro en sangre, estimula las células de la zona glomerular de la corteza suprarrenal para la secreción de aldosterona. Disminuciones, en cambio, en la concentración de potasio va a bloquear la producción de hormona aldosterona. ¿Por qué? Porque si yo tengo potasio bajo, no quiero pues, que se elimine, ¿no es cierto? Más bien quiero que se retenga, que se mantenga ahí. Entonces, yo tengo dos opciones en relación a la aldosterona. Yo puedo tener un hipoaldosteronismo, o sea, una baja producción de hormona aldosterona, y puedo tener un hiperaldosteronismo, o sea, un incremento en la producción de aldosterona. Vamos a ir de una en una despacito, solo para el análisis. Si yo tengo un hiperaldosteronismo y yo sé que la aldosterona, la función normal es en relación al potasio, es eliminar el potasio, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Ya. Si yo tengo un hiperaldosteronismo, ¿qué va a pasar con ese potasio? Voy a eliminar más potasio, ¿no es cierto? En cambio, o por el contrario, en el hipoaldosteronismo, yo tengo poca aldosterona y como sé que la función normal de la aldosterona es eliminar el potasio, y en el hipoaldosteronismo yo tengo poquita aldosterona, no voy a eliminar potasio y más bien voy a tener una retención de potasio en mi cuerpo, ¿verdad? Ahora, de los dos son complejos, los dos son complicados. ¿Por qué? Porque intervienen en la regulación del potasio. El potasio es un electrolito súper sensible, súper sensible. Es súper delicado. ¿Por qué es delicado? Pero de los dos, ¿cuál es el más sensible o el que nos puede poner con mayor facilidad en peligro nuestra vida? El hiperaldosteronismo. Porque estoy eliminando más potasio, ¿no es cierto? ¿Por qué es más complicado manejar valores de potasio? Porque
De sodio, mi valor normal es de 135 a 145, o sea, un valor bastante grande. De potasio, en cambio, es de 3.5 a 5. O sea, es súper poquito. El rango en el cual yo puedo manejarme es súper pequeño. Por eso el potasio es mucho más sensible a los cambios y es mucho más complejo y mucho más complicado. Y dentro de los dos, yo he visto potasios de 11. ¿De acuerdo? Pero de 5 a 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 puntos más del doble. Pero de 3.5 a 1, que es lo mínimo que uno puede tener, ¿cuánto falta? 2. Entonces, ¿qué es más complicado? ¿El potasio en exceso o el potasio bajo? Potasio bajo. Por eso es que el hiperaldosteronismo, yo elimino potasio, ¿no es cierto? Si estoy eliminando potasio a través de la orina, el potasio en mi sangre va a bajar. Por eso el hiperaldosteronismo es más complicado o puede poner más fácilmente en riesgo la vida de las personas. Los dos son complejos, sí. ¿Por qué? Porque el potasio a la final tiene un rango chiquitito para manejarse. Pero de los dos, el que es más grave es el hiperaldosteronismo. Y ya, ahí nos quedamos.